Hola a todas y a todos quienes están mirando este video formativo, informativo, reflexivo que estamos iniciando. Quiero presentarles a nuestra amiga Carmen Gloria Jiménez. Carmen Gloria es psicóloga de pregrado, profesora también, con posgrados en el área de la didáctica, en el área de las ciencias, en el área de las neurociencias. Tiene especializaciones tanto acá en Chile como en el extranjero, en distintos países, en Europa, en Estados Unidos, en distintas disciplinas. Por lo tanto, es una persona con una trayectoria bastante dilatada y también una trayectoria académica y práctica profesional en terreno, con mucha calle, diría yo, mucho contacto, sobre todo en el ámbito educativo, con docentes de distintos niveles, académico, universitario, docentes de pregrado, preescolar, básica, media, etcétera. Por lo tanto, la idea es poder con Carmen Gloria poder reflexionar en torno al contexto, en alguna medida, en el que estamos hoy en día inmersos, pero más allá de este contexto, también tiene que ver con deslizar una mirada hacia lo que viene después de este contexto, o por lo menos cuando ya empecemos todos, ahora de hecho estamos haciendo esto a través de teletrabajo, cuando todos empecemos a reencontrarnos en nuestras rutinas más cotidianas, y obviamente no es la excepción, y diríamos que es una de las rutinas más complejas que se vienen, que es la vuelta a clases. Y ahí hay un elemento relevante. Ahora, dicho eso como contexto, diría yo que probablemente, y ahí después tú, Carmen, podrás corregirme u orientarnos respecto a eso, tenemos nosotros hoy día un contexto determinado que muchas personas lo están viviendo como un encierro. Ahora, ese encierro, diría yo que está definido o está determinado desde cada individuo que lo vive de acuerdo a sus condiciones también. Hay condiciones socioeconómicas que de algún modo caracterizan esos niveles de encierro que están viviendo distintas personas en distintos lugares de Chile, en distintas regiones en distintas comunas de cada región. Por otra parte, hay un término que se dice cotidianamente en televisión, en los medios, etcétera, que es el distanciamiento social. A mi juicio, creo que es un término un tanto equivocado, porque yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo es un distanciamiento físico y que tiene que ver con tomar una precaución o prevenir efectivamente la posibilidad de contagio. Por lo tanto, yo digo, no es un distanciamiento social, un distanciamiento físico. De hecho, ahora con Carmen Gloria nos conocemos ya 3 años, que lleva Carmen Gloria también trabajando con nosotros en Dianova en distintas instancias, nos conocemos, y efectivamente la tecnología en este minuto nos permite tener una interacción social. Pero estamos distanciados físicamente, pero no socialmente. No inhibe, digamos, la distancia física, no inhibe que podamos conectarnos, que podamos conversar, que podamos reflexionar, que podamos hacer esto que estamos haciendo en este momento. Pero probablemente, claro, esta reflexión no sé si todo el mundo puede hacerla, porque tiene que ver también con, imagino yo, con determinadas deprivaciones en distintos sentidos. Por lo tanto, tampoco no significa que esto sea fácil, vivir un contexto de encierro. También, como decíamos anteriormente, depende de muchas condiciones socioeconómicas, geográficas inclusive, etc. Entonces, eso como contexto. Primero, un breve análisis. Carmen, ¿qué cosas crees tú que debiésemos todas las personas, digamos, que estamos en contexto de encierro desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista relacional, y desde la evidencia, que es el tema, uno de los temas principales que maneja Carmen, desde la evidencia neurocientífica, qué elementos clave en este resumen que vamos a tener 30 minutos nomás allá, inicial, digamos, que es la primera de muchas otras conversaciones, qué elementos fundamentales podríamos pesquisar, decir, esto es relevante, tenerlo en consideración? Ya, bueno, buenas tardes en primer lugar, o días, o a la hora que nos vayan a ver en realidad. Ese es un punto, lo que acabo de decir es un punto importante, porque hay un punto que tiene que ver con los ritmos metabólicos, luz, los ritmos en general, de tener la noción de la hora que es, dónde estamos. En estas situaciones, en muchos casos, hay una pérdida de eso, sobre todo para los niños más pequeños o las personas mayores, ¿ya? Y eso pasa
por ejemplo, cuando la gente está iniciando un proceso de jubilación, por ejemplo, que muchas de las rutinas que tienen, que les sirven al organismo para guiar, por ejemplo, el propio metabolismo, las capacidades de poner atención y concentrarse, los estados anímicos, son oscilaciones cotidianas que tenemos. Entonces, un punto, por eso dije buenas tardes, buenos días o lo que sea, es este. El encierro promueve la pérdida, ¿no es cierto?, de las pistas o las guías que generan, ¿no es cierto?, más allá de lo consciente, que hasta por ahí nomás los humanos somos conscientes, yo te diría que no lo somos en gran medida, ¿ya? No es inconsciente de Freud, psicoanalítico allá antiguo, que no es muy válido, sino que tiene que ver con cosas que al volverse rutina, como dicen, ¿no es cierto?, para la cosa, cuando te preguntan, cuando tú estás configurando un computador, te dicen, ¿quieres dejarlo por default? ¿Quieres dejarlo por como viene, así como, digamos, de manera automática? ¿O quiere personalizarlo, ¿no es cierto? Nosotros venimos por default en muchos aspectos, ¿ya? Y nosotros, la vida, les hace los ajustes de las configuraciones. Pero esos ajustes de configuraciones se guían por ciertas cosas que los mantienen funcionando en un loop. Y el problema de estar encerrado es que lo primero es que hay una pérdida general, ¿no es cierto?, de ciertas señales que de manera inconsciente mantienen funcionando estos loops que incluso tienen implicaciones en nuestro estado anímico, en nuestras capacidades, por ejemplo, de memorizar algo, en nuestras capacidades metabólicas de gasto de energía y cosas que consideramos de manera inconsciente dadas ya, pero que cuando empezamos a tener esto es una suerte de jet lag, como si hubiéramos cruzado, ¿no es cierto?, el Pacífico y anduviéramos con un cambio de hora permanente. Aunque conscientemente me diga un reloj en la pared la hora que es o el computador la hora que es, mi organismo no tiene las mismas guías del existir dentro de una cierta rutina que genera estas pistas para que el organismo siga en este loop metabólico inconsciente que está a la base de muchos procesos que sí son más conscientes o que nosotros los queremos hacer, ¿no es cierto?, o los tratamos de hacer de manera mucho más consciente, ¿ya? Entonces, hay tres aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que carecer de las rutinas que teníamos antes. Segundo, todo este ambiente de incertidumbre que estamos teniendo todos, ¿ya? Desde una persona que está lamentablemente en condiciones de vulnerabilidad en una casa donde tiene un espacio minúsculo, compartiendo con gente que quizá incluso no quisiera estar compartiendo, ¿no es cierto? Segundo, esta pérdida o esta alteración de las rutinas diarias, sean cuales sean, ¿ya? Y tercero, ¿no es cierto?, esta situación constante, ¿no es cierto?, de que el organismo nos pide vincularnos a los otros, que es lo que tú estabas diciendo correctamente de distanciamiento social, que en realidad es distanciamiento físico, ¿ya? Pero que el distanciamiento social en ciertas etapas del desarrollo, llegado ya a cierto nivel de autorregulación emocional, de desarrollo y función ejecutiva, que eso después lo podemos, digamos, profundizar un poco, pero me refiero que a medida que uno en el desarrollo, ¿no es cierto?, va profundizando vínculos con los otros y señales verbales o incluso una foto de alguien me hace, ¿no es cierto?, que mi organismo pueda recurrir a toda una red neural donde vive el afecto, donde vive la mano de mi abuelita o de la persona que yo quiero que me la pone aquí en las mañanas cuando me saluda y que a lo mejor ya no la puedo ver todos los días. Esa sensación, el olor de la crema de mi abuela o de mi hermana que no está conmigo en este momento, no porque haya fallecido, sino porque no nos podemos ver. Exacto. Ese tipo de señales se vuelven conscientes y la palabra hermana me evoca una serie de sensaciones y cosas que alguna vez fueron físicas y que ahora la palabra o la foto trae a esa red neural que está configurada ya desde mi cerebro porque desde el existir cotidiano del cuerpo se convirtieron esas interacciones, abrazos y todo en algo que yo puedo mentalizar y reemplazar, entre comillas, algo menos por un tiempo, por una foto, ¿no es cierto?, o por palabras, porque yo soy una persona vieja. Claro, Es el exacto. punto. Pero Ahí, Carmen, niños pequeños, exactamente, ahí quería ir a los pequeños tienes y que cuando... ver la trayectoria, ¿te fijas? Y tampoco soy una persona que esté con deterioro, ojalá, hasta donde yo me doy cuenta, no, con un deterioro mental, perdón, un deterioro orgánico severo que tenga que ver con funciones mentales que se me están diluyendo de alguna manera. Como no estoy en ninguno de los dos extremos, entonces las palabras, las fotos y ese tipo de cosas compensan o deberían compensar bastante bien la situación de alejamiento físico, que no significa, como tú bien dices, distanciamiento social. El problema son los anexos, ya sea por estrés tóxico,
¿no es cierto?, que tiene que ver con contextos ¿cómo se puede decir?, de habitar de una manera de desagrado constante, así lo voy a decir. Exacto, claro. Que son condiciones, ¿no es cierto?, que cronifican un estrés tóxico que se vuelve tal porque son cosas crónicas. Todos los días la gente se queja, ¡ay, que voy apretado en el metro o en la micro, o donde sea! ¿No es cierto? Pucha, que se han puesto medias peligrosas las calles, ahora mucho más, por lo que he visto igual en las noticias, etcétera. Esos son estrés que suben más allá del estrés de, chuta, se me está yendo la micro y correr un poco. Que el estrés es algo cotidiano, que todos lo vivimos y no vamos a dejar jamás de vivir estrés. El distrés es cuando ya pasa un cierto nivel. El estrés tóxico es cuando es algo que ya pone en riesgo en ciertos aspectos de mi vida o de manera, digamos, notoria, y cuando eso ya es crónico empieza a tener efectos graves para mi salud fisiológica, ¿ya? Y para la desintegración de algunas funciones incluso, ¿no es cierto?, que yo incluso haya podido tener ya un equilibrio emocional por mi edad y porque no he tenido estrés postraumáticos en mi vida, por ejemplo. Gente que no ha tenido accidentes de tránsito graves, ni han sido atacados con riesgo de vida, en este momento pueden estar experimentando cosas que se están cronificando como distrés, que les van a producir secuelas que son bastante significativas. Entonces, todo no sé si me enredo mucho porque son muchas dimensiones, y no es que yo solamente me quiero enredar a propósito, es una cosa multidimensional, compleja. ¿me entiendes? Entonces tú no puedes tocar una arista si no estás tocando otra. O sea, existimos en la multidimensionalidad donde este organismo está imbuido de ciertas cosas, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que hacen es desestructurar cosas que he ido estructurando por mi vida, durante mi trayectoria. Ahora, piensa eso en un adulto. En niños y en ancianos, aquí estamos teniendo problemas muchísimo más graves. En adolescentes, digo niños y adolescentes. Exacto. Ahora, si me devuelvo un poquito hacia atrás, casi al principio de lo que estaba desarrollando, escuchamos, de hecho también en los medios se escucha, en las redes, ¿no?, esto de intentar, dentro de las posibilidades que cada cual tiene, de conservar las rutinas que tenía antes del encierro. Ahora eso, claro, puede ser un facilismo, digamos, ¿no?, porque en el fondo parece fácil, pero efectivamente, como tú decías, hay una serie de otras condicionantes. Por ejemplo, ya el hecho de que tú estés en un contexto de encierro, ¿no es cierto?, con gente con quien estás disgustada, con quien no quieres estar, con quien no te hace bien. O sea, eso efectivamente impacta negativamente en tu estado emocional, y por lo tanto también empieza a afectar a la larga en la salud somática, digamos, si se quiere. Sí. No, y en tu sistema inmunológico, en la manera en que estás percibiendo la realidad. No te voy a decir que uno empiece con psicosis, pero hay gente que tiene ciertos rasgos de personalidad en que uno es un poquito más perseguido que otro. Eso empieza a incrementarse, ¿me entiendes lo que...? Sí. Hay gente que tú sabes que tiene su genio, o que es medio suspicaz, se empieza a volver agresivo, o ejercer ciertas conductas que tú te das cuenta que no son las mejores hacia sí mismo. Ese tipo de cuestiones, estamos hablando no de personas que tengan algún tipo de sociopatía, ni una psicosis declarada, sino personas que en su personalidad cotidiana, que todos logramos balancear alguna vez en la vida, o la mayoría, ¿ya?, y que no es patológico todavía, digamos, o quizás jamás lo va a hacer, eso empieza a desestructurarse. Entonces, este punto, lo que tú estás diciendo, es muy buena la palabra cuando dices esto de facilismo, ¿no dijiste, no? Algo así. Sí, en el fondo lo que yo entiendo por lo que tú dices, y que yo te encuentro toda la razón, es que estas cuestiones cuando invitan gente que hable nuestras emociones, perdón que tome ese tono, tú me conoces, yo lo encuentro una cursilería barata y casi restregarle una burla a la persona en la cara. O sea, relájese, mantenga su rutina, tratemos de quedarnos en casa y muestran un jardín muy bonito, que está una señora con sus 2 hijos haciendo yoga, que sería muy bueno, y de hecho incluso en el encierro se pueden hacer algunas cosas, pero no vendas esa pomada absurda, porque eso incrementa la visión de esa persona de yo no tengo esas condiciones. Por lo tanto, para mí es imposible relajarme, porque yo no vivo en esa tremenda casa con ese jardín maravilloso, porque aquí ni siquiera hay áreas verdes en esta población que ya es peligrosa para vivir. Claro, o sea, un factor más estresante todavía. Se están sacando la cresta todos los días. Claro, o sea, ¿me entiendes? Entonces es como refregar la burla de la inequidad para decir algo que es imposible cumplir. Ahora, ¿es imposible? No. Pero como lo están diciendo,
imposible. No sé si me entienden. Sí, Hay sí. gente que incluso carece de cierta formación educativa adecuada porque no tuvo oportunidad en su vida, pero que igual puede apoyar a sus hijos en ciertos ritmos, en instaurarle una cierta dinámica, aunque no sepa bien lo que el niño está aprendiendo. Quizás no le pueda dar una ayuda formal, pero sí darse cuenta que está haciendo lo que tiene que hacer, o mantenerle una Correcto. cierta rutina que tiene que ver con hacer ciertas cosas en la casa y no estar echado todo el día. Incluso en un sucucho pequeño, un cabro puede estar en una esquina todo el día perdiendo el tiempo, o puede estar ayudando a su mamá a fabricar mascarillas que la pobre mujer se va a arriesgar a venderlas en la calle después, ¿te fijas? Entonces, Ujú. en el fondo, lo que tú dices de mantener la rutina no se puede en muchos casos, y es inventar cierto tipo de rutinas, quizá que son nuevas, pero que sean un mimic, que sean una posible, que sean parecidas, una posible imitación de lo que el organismo sentía cuando el niño podía ir al colegio y por último salir de esta población y ver a sus amigos y descansar de este encierro. Ujú. ¿Ya? Cambios en la respiración, esas cosas se pueden entrenar. Lo que tiene que ver con desarrollo y funciones ejecutivas, es decir, que el cabro se dé cuenta de lo que está haciendo mientras lo está haciendo, porque hay alguien que está dialogándole al lado en un estado, ¿no es cierto?, no alterado, pero esa persona puede estar con mucha angustia. Podemos trabajar con ellos también para que se desangustien un poco, pero no esta venta de pomada New Age, ¿me entiendes? Que para la gente, y te lo digo porque así es, mis colegas me llaman de los colegios, me llaman, me mandan WhatsApp, o me han mandado hasta videos, porque incluso en el norte han estado entregando unas canastas, la dejan en una silla y llega la gente por el patio, se lleva la comida, pero le hacen catarse a las colegas a gritos, a metro, y les cuentan, o le hacen ciertos gestos, le mandan WhatsApp, y ellas me cuentan los casos. Entonces es hasta burlesco para esa gente que uno de repente salga con esto, los matinales que yo ahora nunca veía, pero ahora estoy viendo por un Claro, estudio sociológico de exactamente. cómo esta gente es tan inconsciente. Muchos están mostrando cosas reales, van a un edificio donde hay un conflicto, te fijas y lo muestran, pero toda esta utilización de la gente como un circo romano, de repente molesto porque la misma gente que está siendo mostrada, los que lo están haciendo esta interacción para que se visualice, a su vez están mostrando que ellos están absolutamente desvinculados de su vida. Entonces, todos estos consejos como muy light, como tú bien dices, son molestos para la gente porque no son reales. Entonces, Ujú. en el fondo, el vocablo de nueva normalidad, por ejemplo, que no es una nueva, o sea, no va a ser normalidad. ¿Ya? Y inclusive, si este país fuera Finlandia y tuviéramos el per cápita bien repartido que tienen en Finlandia, Claro, no como así todo Chile. no es normal. Ese es el punto. O sea, Exacto. ni ellos la han sacado normal. Ahora, la diferencia es que ellos se han dado cuenta de eso y han preparado ciertas cosas para una buena vuelta a clase, están apoyando directamente a los hogares con ciertas rutinas que son cuerdas y que se pueden aplicar, incluso si es gente inmigrante que está ahí recién llegada en condiciones que para ellos son inadecuadas. No es como la pobreza en Chile, pero, ¿me Exacto. entiendes? Claro, pero inclusive ese tipo de cosas. La diferencia es estar consciente de que hay diferencias, ¿te fijas? Y actuar en base a la diferencia para compensarla y no hacerlo los locos como que no existe y dar recetas generales que a algunos les van a servir y a otros no, y a los que no les sirve les va a incrementar la sensación de sentirse desamparados. Ujú. Exacto. Carmen, y esto bueno también para quienes están mirando esta reflexión, digamos, insistir en que esto es introductorio, por lo tanto vamos a pasearnos por distintos temas, va a ser Mm, un barniz, digamos, en el fondo que va a dar cuenta también de lo que va a venir más adelante. Ahora, mm, hiciste un breve análisis y descripción, pusiste algunos elementos en la mesa, ¿no es cierto?, asociados a lo que ocurre al interior de los hogares y mm, principalmente en hogares más deprivados, todos los elementos que tú indicabas. mm, Yendo ahora a lo que viene más adelante y poniéndonos en el escenario del retorno a clases y por una cuestión, bueno, nosotros trabajamos, sí, hemos trabajado principalmente con escuelas vulnerables y mm, efectivamente los chicos más deprivados económicamente, socialmente, en distintos aspectos, probablemente están más dañados que otros y van a llegar sí. más complicados que otros. Por lo tanto, ahí vaya reto que tienen y vaya desafío que tienen los Mm. profesores que trabajan con niños, niñas, adolescentes, ¿no es Ayer hablé cierto? eso con una exalumna mía que es profe de física, justamente. Exactamente. Entonces, desde ahí, pensando un poco en los profesores, eh, nuevamente, una pregunta ahí, ¿qué elementos, qué en este contexto más general,
inicialmente, ¿no es cierto?, entendiendo que esto va a ser un proceso, ¿qué elementos deben considerar los docentes, los profesores, para que también ellos tengan su propio autocuidado por una parte, y también esta relación de cuidado, porque al fin y al cabo los profesores tienen una relación de cuidado con los niños y niñas y adolescentes con los que trabajan cotidianamente? Entonces, ¿qué elementos Mm. crees tú ahí que podríamos mencionar en este contexto, en este tiempo que tenemos, como relevante para que los profesores tuviesen consideración de aquello? A ver, lo primero es que ellos tienen que, yo creo que están bastante conscientes los que yo he hablado allá, que son por lo menos unas 20 y tantos colegas con los que algo he hablado, porque ellos ya, como te decía, ya hablamos, bueno, de que los chiquillos van a llegar, estoy hablando con colegas que son de colegios particulares subvencionados y colegios públicos, ese es como el Municipales. universo de la gente con la que uno suele Sí. conversar, ¿ya? Entonces, en el caso de los colegios particulares subvencionados, los chiquillos van a llegar con descompensaciones de hábitos, con, digamos, una suerte de perfiles dopaminérgicos, eso lo hemos conversado también, pero de adictivos de que, para que no moleste la casa, que a lo mejor el papá o la mamá están con teletrabajo, lo tienen o no lo controlan mucho y está todo el día sin muchos hábitos de la casa, de rutina de casa, de ayudar en algo, están mucho más flojos, más contestadores, están todo el día en el celular. Eso es lo que les reportan los papás a los profesores, Sí. ¿ya? Están muy desmotivados, los más grandes están muy desmotivados porque sienten que el año se perdió y que más encima de que los papás, digamos, también les comunican físicamente la desesperación, a lo mejor no le dicen, hijo, ya perdiste el año, ¿qué va a hacer de tu vida? En 2 años más tienes que darle la vez, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, más que eso, es lo que hemos conversado, por eso hago este gesto. En la casa hay un ambiente, un clima que se huele la ansiedad. Y ese tipo de cosas que no se están controlando, pues los papás tampoco lo pueden hacer y no son robots para autocontrolarse de esa manera, porque tampoco hay un aporte social aquí de que haya a un ministerio o el gobierno que esté mandando, ¿no es cierto?, por un tipo de comunicación cotidiana a ciertos horarios a los papás tales cosas que tienen que poner atención en sí mismos para mantenerse conversados, menos los colegas profesores, que eso también lo hemos conversado. Tú bien me has visto cuando hemos trabajado Sí. cosas de convivencia con los profesores, entregamos mucho la parte fisiológica, porque si el profe no está bien, los cabros no van a estar bien. Porque los seres humanos, porque tenemos estos circuitos llamados, ¿no es cierto?, cerebro social, en el fondo son las redes estas, ¿no es cierto?, que están preconfiguradas para que nos comuniquemos con otros, porque somos seres, ¿no es cierto?, que vivimos y nos criamos siempre como una especie gregaria, venimos preprogramados para la interacción social. Entonces, esta desconfiguración que se produce por situaciones como esta, ¿no es cierto?, hemos visto cómo el estado fisiológico, ¿no es cierto?, determina señales que hacen que las personas nos coordinemos unos con otros. Tú sabes los experimentos que nosotros tenemos de electroencefalografía wireless, incluso en Exactamente. la sala, que muestran cómo los profesores influimos nuestro estado neurofisiológico, incluso en las mediciones que nosotros tenemos con electroencefalografía, se muestran las sincronías de los patrones neurales en base al estado en que está el profe haciendo clase, o que está, digamos, en el estado, no lo que está diciendo, sino en el estado, cómo lo está diciendo. Eso también lo hemos visto. Lo mismo para esto de ayudar a que los chicos tengan autorregulación emocional. En la casa está pasando algo similar, los colegas también están con incertidumbre porque son seres humanos, somos seres humanos y también tenemos problemas con, digamos, la situación que está pasando. Los profes están en este momento, según lo que ellos reportan, muy llenos de actividad, están perseguidos un poco de que poco menos sienten que la gente está pensando que ellos están así echados para atrás, abanicándose todo el día, y mandan cosas y guías y la gente se enoja, ¿me entiendes? Y les reclama. Estoy hablando de colegios particulares subvencionados, porque es muy poco o porque es mucho, ¿te fijas? Ahora, en el caso de los colegios públicos, los chicos, como veíamos, tienen estadísticamente muchas situaciones que, sin tratar en ningún caso de estigmatizarlos, tienen situaciones en su alrededor, ni siquiera Exacto, quizás en su claro. familia, que son determinantes de un tipo de tener que moverme rápido porque me puede pasar algo en la esquina, hay dramas a mi alrededor, hay un chorizo por ahí que se me tira choro cuando voy pasando, y si yo no engancho la voy a sacar peor. Entonces yo asumo ciertas conductas de choreza por sobrevivencia también, pocos espacios verdes, estar achocolonado con mucha gente, y en algunos casos alguna persona de esa familia, ¿no es cierto?, que tiene consumo problemático de droga, que hay maltrato o abuso, y estás encerrado ahí en esas condiciones, y más encima la persona sale, se encuentra estrés, se compensa peor y llega a la casa en esas condiciones. Entonces,
la situación no es buena de cómo van a llegar los alumnos. Los colegas no van a llegar en las mejores condiciones, posiblemente la mayoría llegue mejor que sus alumnos, por lo menos los de colegios públicos, porque nosotros como profes podemos estar medio descompensados por cosas de la vida, digamos, porque estamos nerviosos, porque todo Chile está en incertidumbre y el planeta también, pero los chicos además tienen, ¿no es cierto?, esta situación de vulnerabilidad que bien los profes saben y les preocupa y saben que se van a descompensar más. Entonces se han perdido estas rutinas básicas de que el cerebro tenga la capacidad de poner atención y concentrarse. Hay bajadas serotoninérgicas, altas subidas de catecolaminas, porque en el fondo andáis choreado todo el día o perseguido todo el día, más en estos contextos. ¿Te fijas? No tienes la capacidad mucho de moverte. El cerebro necesita que el cuerpo se mueva y no que estar saltando aquí, que no es malo, porque por último baja un poco de calorías. Hay mucha gente de una situación no de pobreza extrema que están comiendo mucho. Uno está más ansioso, come más calorías, ¿te fijáis? Además de eso, el organismo no necesita solo hacer ejercicio para gastar calorías. La navegación espacial, el caminar, el cerebro está hecho porque somos individuos que nos movemos y sabemos incluso que hay neurogénesis hipocampal, que el hipocampo participa, ¿no es cierto?, como en cierta medida administra este conectoma, ¿no es cierto?, donde viven nuestras memorias, los conocimientos, los aprendizajes. Entonces, la falta de eso está causando una serie de detrimentos para las condiciones que yo tengo que tener de manera natural y básica para poder aprender algo en el colegio. Más lo que tiene que ver con la desconfiguración del cerebro social, que dependiendo del rango etario del que estamos hablando, del desarrollo que esa persona tenga, muy chiquitito, digamos, puede a lo mejor, según como también tenga las cosas compensadas en la casa, entrar más fácil que niños en edad escolar. Estamos hablando entre 7 y 12 años, y ya los adolescentes, una situación que no es la mejor tampoco. Te insisto que depende del contexto, ¿ya? Entonces, tú me haces una pregunta compleja, a lo mejor tú crees que es mucha la respuesta, porque lo es, y te estoy tratando de hacer un resumen, sí, porque esto debería ir ordenadito en cada ámbito y cada No, dimensión, por cierto, pero en el fondo lo que sí. decía adelante, Sí. la idea acá es que después, más adelante, vamos en este proceso, en otras reflexiones, en otras Sí. grabaciones, vamos a ir desagregando, ¿no es cierto?, todo esto. Ahora, Sí. una última pregunta también de este contexto general y Sí. de esta mirada transversal, Sí. digamos. Lo mencionaste hace un rato atrás, y a propósito de lo último que estaban mencionando, este contexto de cómo van a llegar los chicos, cómo se ven afectadas las funciones ejecutivas con este Claro. escenario. Claro, te insisto, ahí también depende del rango etario, ¿no es cierto? Eso lo conversado, aunque no es lo único, porque evidentemente el contexto donde se cursa una trayectoria es lo que realmente influye en cómo se produce el desarrollo, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Ahora, cuando somos muy pequeños estamos en la adquisición, ¿no es cierto?, de las bases de lo que se va a convertir, ¿no es cierto?, en funciones ejecutivas que tengan una conexión, digamos, fluida entre la conducta, ¿no es cierto?, y lo que pasa, ¿no es cierto?, a nivel de las redes neurales, porque tú ves que la materia blanca se va distribuyendo a medida que pasan los años, va frenándose después, produce conexiones con el sector prefrontal, ¿no es cierto?, y uno puede estar enojado por algo, pero expresarlo de una manera socialmente aceptable, estar consciente de que está enojado y también estar consciente del efecto de esa conducta de enojo con los otros. Es una persona que se autorregula, no alguien que no se enoja, por ejemplo, o que no le da pena, ¿te fijas? Que no se entristece, que no se bajonea. Una persona súper alegre siempre tiene problemas, en muchos casos, en otros aspectos que tienen que ver con autoexigencia o problemas inmunológicos, ¿te fijas? O algún trastorno alimenticio, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de, cuando somos muy chicos, carecer de rutinas, que es lo que se da en el caso de negligencia, y en este caso no por negligencia, sino por la situación que se está pasando, que las rutinas que habían se han desestructurado, ¿ya? Y no las podemos mantener. Hay que tratar de inventar otras nuevas, que era lo que conversábamos. Claro, ahí hay una situación en que los chicos los avances que hayan tenido de autorregularse emocionalmente, de poder llevar un cierto trabajo sistemático, de mantener memoria de trabajo, que eso ahora casi nadie se ve que tenga buena memoria de trabajo, tú hablas con un cabro y a los 2 minutos, ¿qué es lo que dijo? O se le olvida lo que uno está diciendo, ¿te fijáis? Pasa porque ahora el celular nos recuerda todo, internet nos recuerdan cosas, entonces ya no, tú le dices a un chico, dame tu root, y dice, ay, es que no lo traje, y yo eso lo he visto en las colas en los supermercados, nunca se sabe, ¿me entiendes? Antes nosotros aprendíamos cosas porque carecíamos de este cerebro anexo que son en los computadores y todo. Claro,
Entonces, un punto es que al perder las rutinas, ¿no es cierto?, tenemos esta situación de que perdemos en lo que, en este, ¿no es cierto?, en los eslabones que vamos teniendo, ¿no es cierto?, este andamiaje para la construcción de un desarrollo de funciones ejecutivas cuando somos chicos, ¿ya? Cuando estamos en edad escolar, digamos, o prepubertad, al perderla depende, estas rutinas estamos hablando, depende de cuánto yo ya tenía alcanzado de desarrollo de funciones ejecutivas, digamos, biológicamente hablando por un lado y por el medio ambiente que yo haya tenido, las podría llegar a mantener durante un tiempo si es que en mi casa no tengo estrés tóxico, si es que me han inventado otro tipo de rutinas que en algo me recuerden las anteriores, ¿te fijas? Y si además mis papás han tenido cierta capacidad de generar motivación en mí, darle sentido a lo que yo estoy haciendo, ese tipo de cosas. Ahora hay muchos chicos que no tienen esa suerte, hablábamos que hay consumo problemático de droga en la casa, contexto vulnerable, papás que incluso nunca han sido maltratadores, pero ahora andan súper enojados, carecen de Exacto. herramientas sociales, de este tipo de cosas. Ahora, adolescencia es muy complejo, porque por un lado tú tienes todo este desajuste, este periodo sensible de la adolescencia, ¿no es cierto?, en el cual hay una reestructuración del conectoma, porque la gente se pega un estirón, se reconfiguran muchas cosas en el organismo, y una de las cosas que es la reestructuración de muchos aspectos del cerebro, ¿no es cierto?, al sistema nervioso en general. Y eso implica que haya una desconfiguración del cerebro social y de la función ejecutiva, no total, pero que dependerá a su vez de las oportunidades que esa persona haya tenido en la trayectoria anterior, de que mantenga una cierta estabilidad, y si nunca las tuvo, se le va a empeorar, y ahí tú puedes generar que esta situación nos empiece a alterar tristemente las estadísticas de consumo problemático de sustancias, adicciones derechamente y problemas sociales de aquí para adelante, ¿ya? Entonces, aquí debería, yo aplaudo el hecho de lo que se está tratando de hacer. Tú sabes que yo estoy trabajando con un grupo de modelamiento matemático, Sí, exacto. está viendo lo de las curvas de la pandemia, hay gente de salud que está trabajando, ¿no es cierto?, ver qué tipo de tratamientos tiene que tener para paliar todos los días las distintas curvas, ¿no es cierto?, de cómo esa enfermedad a cada persona que ellos tienen, ¿ya? Pero el gran, para variar, y yo lo digo como profesora, para variar el pariente pobre de esta situación de investigación, ¿qué va a pasar con las secuelas de incremento de, ¿no es cierto?, el sufrimiento, de la falta de oportunidades, de la inequidad social que se tiene en contextos vulnerables? O sea, los colegas van a recibir chicos bastante más descompensados de lo que ya los observamos en muchos casos, porque los chicos tienen problemas, porque en su contexto hay problemas, y ellos están recibiendo eso, pero los profesores, muchos de ellos de manera súper abnegada, han logrado compensar, o tratan todos los años cuando vuelven de vacaciones, vuelta a compensar. Los primeros meses son problemáticos, y de ahí, eso también lo hemos visto, y hay maneras de compensar eso, pero ahora debería estarse haciendo un programa, ¿no es cierto?, de intervenciones preventivas ahora, además de capacitar a los profes, de darles ciertas herramientas de autocuidado, no es el autocuidado ridículo, burlesco, sino cosas específicas, con listados de qué tienen que hacer, de fijarse en cosas físicas de sí mismos, ya, trabajo que deberían estar haciendo pequeñas intervenciones sobre sí mismos en la noche, un rato relajado, ¿me entiendes?, en su casa, tratar de verificar ciertos ritmos que mantienen o no, qué les están pasando, eso, para que se preparen. Y además, todo lo que tiene que ver con el papel, por ejemplo, de los colegas de educación física, cuando los cabros vuelvan, desde una pérdida hasta muscular y sedentarismo, todas las adicciones que nos vamos a traer, no estoy hablando solo de drogas, de estar todo el día con el celular, sin que nadie te haga el paralelo. Claro, vas a poner atención en clase a alguien que te va a hablar para hilar una idea 10, 15 minutos, como lo que estoy tratando de hacer yo dentro de este caos. ¿Te fijas? ¿Vas a poder hacer esto? No, porque tu organismo no está capacitado, porque perdiste referentes que están haciendo un efecto a nivel neurobiológico de base y metabólico, incluso de energía, de gasto de energía, ¿no es cierto?, de gasto, de cómo uso mis recursos y cómo los puedo priorizar o no. Todo lo que tiene que ver con motivación, con estado anímico, bioquímico, ni siquiera yo conscientemente me doy cuenta que pasa el pandemia. Un niño pequeño no es capaz de tener consciente eso, aunque le pongan un cuento de que el coronavirus te va a asustar, ¿me entiendes? Que eso, sino que es una cosa de que el medio ambiente en su casa huele a incertidumbre, y eso descompensa, ¿te fijas? Ahora, gente de está teniendo dramas, no es mi área la tercera edad, pero igual ellos y los niños están en estas dos
extremos de cómo puedo yo trabajar ciertas cosas que a esta edad, en ambos casos, son difíciles de trabajar por condiciones propias. Y el otro pique es la adolescencia. ¿Te fijas? Las personas que están entre 25 y 50 años y tienen funciones ejecutivas ya logradas en su vida, están con una incertidumbre mayor a la que tienen todos los días antes de que pasara esto, pero con ese tipo de compensación no están. Pero sí, digamos, hay exacerbaciones de la personalidad que están produciendo conflictos en las casas y estrés, pero eso es mucho más superable que las condiciones que están teniendo niños, en que su trayectoria del desarrollo, que ya venía media conflictuada, ahora se está incrementando los problemas a su alrededor. Entonces, esto amerita un programa que no sé, o sea, uno no tiene contacto a veces con autoridad y tú sabes eso, de que te dejen tomar ciertas medidas que tú podrías compartir, o lo estamos haciendo de manera informal incluso con los colegas, porque cuando hablan de eso de ponerse el parche ante la herida, ahora se aplica eso. O sea, nosotros deberíamos estar preparando la vuelta al colegio, que no podría ser junio, julio, ni agosto, ni este año, ojalá, lo siento, y si fuera este año, en este momento tendríamos que tener más o menos, no la visión de, a ver, adaptemos el currículum, cuáles son las materias que pesan más, no, si bien eso es importante, y a lo mejor lo digo sarcásticamente, estamos poniendo las cosas patas al revés, porque para poder aprender yo tengo que tener un organismo en condiciones de aprender, ¿te fijas? Y si yo no estoy preparando políticas públicas de prevención basadas en evidencia médica, neurofisiológica, en este caso neurocientífica del aprendizaje, de cómo debe ser un organismo, en qué condiciones debe estar para tener la mejor posibilidad de aprender, y cómo nosotros como mediadores deberíamos estar. Si tú no trabajas en política pública, cuando vuelvas a una serie de dificultades más graves que ya tienes en contextos vulnerables ahora, en colegios donde hay una alta vulnerabilidad. Oye, se nos acaba el tiempo que teníamos definido para esta entrevista, conversación, ¿no? Carmen, bueno, y para quienes están revisando y mirando estas reflexiones, no es el objetivo abrumar, sino que en el fondo entregar elementos que permitan fortalecer la comprensión. Ahora, como bien decía Carmen, yo también creo que efectivamente la mayoría, sino todos los profesores, las duplas psicosociales que están en la escuela y que esperan a los chicos, esto lo tienen claro. Ahora, lo interesante de esta conversación, que en el fondo Carmen aquí está poniendo elementos, digamos, en base con evidencia neurocientífica, digamos, que efectivamente avala como te decía, lo que la gente va a haber el percibe. problema y se puede solucionar. Exactamente. No es algo que yo te esté diciendo, sonado. No. Lo que estoy diciendo es que se puede solucionar, pero hay que adquirir las herramientas y empezar a prepararte antes, y no que te tiren a los leones el día que volviste a clase. Tenemos que estar conscientes ahora de esta situación que está pasando para poder enfrentarla adecuadamente. Perfecto. Bueno, amigas, amigos, estaremos próximamente con una segunda ronda de conversación para efectivamente profundizar y separar y desagregar muchos de los temas que Carmen ahora nos ha estado mostrando, digamos, en este tamizado que hicimos de un contexto que, como bien dice Carmen, efectivamente es un contexto bastante complejo, que no significa efectivamente que no puedan haber estrategias alternativas de salida y efectivamente de poder desarrollar cosas que faciliten, digamos, este nuevo vivir, por decirlo de algún modo. Así que gracias, Carmen, por el espacio, por tus reflexiones, por las distinciones que has puesto y por las reflexiones que nos han entregado en este minuto. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Ya pues, gracias a todos y estaremos próximamente encontrándonos con otra conversación nuevamente con Carmen. Nos vemos, hasta luego.